Dios me los bendiga, amados hermanos. Para mí es un gusto poderlos acompañar en este segundo programa de Evangelios sin Fronteras. Soy Verónica Escobar y este día estaremos hablando de un tema bien interesante. Pero ¿qué les parece si hacemos la presentación de nuestros panelistas? Bueno, Dios les bendiga a cada uno de ustedes esta hermosa noche, tarde o mañana. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Pues mi nombre es Óscar Escobar, ¿verdad? Y este día vamos a realizar el tema que es la blasfemia contra el Espíritu Santo y si un cristiano puede cometer este pecado. Así que vamos a darle paso a nuestros hermanos, ¿verdad? Pastor y nuestro hermano evangelista que nos acompaña para que ellos puedan dar un breve saludo también. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Agradezco a Dios pues, por la participación de este programa tan edificativo, ya que nuestro propósito es de que el que vea este programa pues, sea edificado a través de la palabra de Dios y que conozca las riquezas, que conozca las maravillas que Dios tiene preparadas para el ser humano, que pues tome la decisión de buscar. Ahí no. Amén. Amén, hermanos. Pues desde acá de la República de Guatemala les saludamos. Mi nombre es Lester López. Aquí estamos en el departamento de Escuintla, pues y preparados para profundizar un poco en el tema acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo y si un cristiano puede cometerla. Así que sin más, vamos a empezar. El tema que estaremos abordando este día es la blasfemia contra el Espíritu Santo y si un cristiano lo puede cometer. Para la primera participación tenemos al pastor Óscar Escobar. Bueno, Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a iniciar, ¿verdad? Con la ayuda del Señor Todopoderoso este tema. Y para ello, ¿verdad? Vamos a la Biblia, libro de Marcos, capítulo 3, versículo 20 en adelante, para la gloria y la honra del Señor. Libro de Marcos, capítulo 3, versículo 20. Dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar a la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si antes no le ata. Entonces podrá sacar su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y la blasfemia es cualquiera que sea, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón jamás, sino que es reo de juicio eterno. Bueno, entrando en el tema, ¿verdad? ¿Puede un cristiano cometer la blasfemia? ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Entendiendo, ¿verdad?, que blasfemar es proferir palabras, se podría decir, fuertes, antisonantes contra el Hijo de Dios. Y en este caso, ¿verdad?, contra el Espíritu Santo. Entonces, gloria al Señor. Vemos que Marcos hace una relación de 3 grupos de personas, las cuales era la multitud, la otra era su familia y la otra eran los escribas. Podemos ver, ¿verdad?, que la multitud, cuando sucedió este milagro, empezaron a decir, ¿verdad?, ¿será este hijo de David? Entonces vemos que ya en la multitud había dudas por el milagro que había sucedido, ¿verdad? Vemos que Jesús sanado a un muchacho que era sordo y que era mudo. Entonces, cuando sucedió este milagro, la multitud se preguntó que si este era el hijo de David, en otras palabras, que si era el hijo de Dios. Entonces había un poco de duda en la multitud que estaba alrededor. Sus familiares, ¿verdad?, dice la Biblia, los suyos se acercaron porque decían, está fuera en sí. Entonces la familia de Jesús, podemos ver que era su mamá y sus hermanos, porque así lo establecen los evangelios, decían, ¿verdad?, Jesús se volvió loco, lo que está diciendo. Pero había otro grupo, era el tercer grupo, que eran de los escribas, los cuales muy probablemente habían llegado de parte del Sanedrín. Entonces, el Sanedrín era como un grupo, ¿verdad?, de personas estudiantes de la Biblia
y ellos habían juzgado a Jesús y ellos lo habían dado ya por condenado, ¿verdad? Entonces ellos ya iban con esto de querer condenar a Jesús. Pero entonces Jesús hace esta aclaración, ¿verdad? Que cualquier pecado le será perdonado al hombre, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Gloria al Señor. La blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuir a los demonios o al mismo diablo la obra, ya sea de milagro, redención o la redención que Dios hizo por nosotros. El pecado imperdonable, a mi manera de ver, es la duda o la incredulidad. Porque si notamos, ¿verdad?, en los tres grupos de personas, por eso lo dividí de esta manera, porque Marcos así lo ha hecho una división entre la multitud, entre la familia y entre los escribas. Y vemos que los tres, el mismo pecado que han cometido es que los tres han dudado de Dios, en este caso de la obra que Dios había hecho. El mismo Jesús lo declaró en Marcos capítulo 6, versículo 4, ¿verdad? Que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Gloria al Señor. Y en Marcos también, Marcos 3:31, vemos que su familia, ¿verdad?, su madre y sus hermanos le mandaron a hablar a Jesús. Su familia, estaba afuera, y Jesús dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? Mi hermana es, y mis hermanos son, y mi madre, también es, los que escuchan la palabra de Dios. Entonces vemos que Jesús reconoce a sus hermanos, a sus hermanas y a sus madres como aquellos que escuchan la palabra de Dios. Bueno, entonces concluyo. El pecado la blasfemia contra el Espíritu Santo, a la manera que Dios me ha dado a entender en estos poquitos años que llevamos por gracia de Dios, es la duda o la incredulidad. Ese pecado no será perdonado, porque bien lo dice Santiago en su capítulo número 1, versículo 6: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar. Entonces, resumiendo, amados hermanos, el pecado, a mi manera de ver, es el pecado imperdonable o la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que esta es mi pequeña participación y doy paso, ¿verdad?, a mi hermano que me cede. Gloria a Dios. Entendiendo nosotros como los que andamos en las calles, ¿verdad?, llevando este mensaje de la palabra, pues en Mateo capítulo 12, 31 al 19, pues declara de la siguiente manera: la blasfemia contra el Espíritu Santo es la oposición consciente y endurecida a la verdad, porque el Espíritu es la verdad. Es lo que comenta usted, mi amado, está en lo cierto, porque si dudamos, ¿verdad?, no estamos agradando a nuestro Dios. La resistencia consciente, endurecida a la verdad, aleja al hombre de la humildad y el arrepentimiento, y sin arrepentimiento no puede haber perdón. Amén. Quizás nos podríamos enfocar en el área en que prácticamente yo me desempeño, ¿verdad?, en la gran obra, que es grande esta obra de nuestro Dios. Y cada uno, pues, de nosotros hemos sido enseñados conforme al Espíritu, porque el Espíritu es el que nos da la sabiduría. El mensaje en esta preciosa noche en la cual tengo la participación es que no endurezcamos nuestro corazón. El amigo, primeramente, porque mi propósito, hermano, es el amigo, el que no conoce, el que va a ver este programa. El que va a ver este programa, Dios lo quiere bendecir, porque no vino más que para eso. La bendición más primordial es la salvación. Pero pues como dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo es la oposición. Muchas gracias, hermano Jesús Campos, y a continuación vamos a escuchar la participación de nuestro hermano Lester López. Adelante, hermano. Amén. Bueno, entrando en materia, hermanos, vamos a tratar la manera de ser breves, concisos, directos, por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Marcos 3 y Mateo 12 son los textos que nosotros podemos poner en paralelo para poder estudiar a profundidad acerca de la blasfemia del Espíritu Santo.
voy a empezar diciendo directamente como a manera de introducción en qué consiste, según Marcos 3 y Mateo 12, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Creo que no estoy muy alejado de la idea del pastor Oscar y de mi hermano Jesús. Yo lo voy a decir así en mis palabras. La blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en negar conscientemente y voluntariamente la obra del Espíritu Santo. Voy a repetirlo. La blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en negar conscientemente y voluntariamente la obra del Espíritu Santo. Hay un contexto profundo de todo esto que por cuestión de tiempo no lo podemos tocar, por eso cité Mateo 12 y Marcos 3 para que individualmente cada uno de nosotros estudie la historia y sus detalles, pero solo quiero resaltar lo siguiente. Jesús hace una obra, Jesús hace un milagro y lo hace a través del poder del Espíritu Santo, y es hacer a un hombre que era ciego y mudo, estaba endemoniado, el demonio lo tenía atado de esa manera y el Señor le da libertad, ¿verdad? Eso lo hizo por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la conclusión de los escribas, de los fariseos? Fue por el príncipe de los demonios o por Belcebú que él lo hizo. Ellos estaban conscientemente, ellos no estaban en ignorancia, sino que ellos deliberadamente decidieron no creer en la obra del Espíritu Santo. Quiero citar 1 Corintios 12, verso 3, que dice de la siguiente manera, y quiero que pongamos énfasis a ciertas palabras. 1 Corintios 12, 3 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, que significa maldito. O sea, ningún hombre que hable por el Espíritu de Dios va a llamar anatema a Jesús, ninguno. Y también dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor. Escuchen bien, no hay un hombre sobre la faz de la tierra que pueda llamar a Jesús Señor si no es a través por el Espíritu Santo. Ahora, recordemos que para alcanzar la salvación es preciso creer en la obra de Jesús. Amén. Y aquí 1 Corintios 12, aunque el contexto habla acerca de los dones del Espíritu Santo, pero el verso 3 resalta que ningún hombre, ninguna mujer, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es a través por el Espíritu Santo de Dios. Si yo rechazo al Espíritu Santo, si yo rechazo la obra del Espíritu Santo, que eso es una blasfemia, no puedo obtener la salvación, porque es el Espíritu Santo el que me lleva a Cristo. Es el Espíritu Santo el que me hace confesar a Jesús como Señor. Recordemos, mis hermanos, que Juan 14, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es a través de Cristo. Entonces, es simple y sencillo. Rechazo la obra del Espíritu Santo, entonces no puedo llegar a Jesús, porque es el Espíritu Santo el que me lleva a Jesús. Eso creo que lo sabemos. Juan 16:8 dice, cuando Jesús habló de que él tenía que irse de la ida de Jesús al cielo, cuando él ascendió a los cielos, él les dijo a sus discípulos, yo me voy a ir a preparar lugar para ustedes, pero tranquilo, yo no voy a dejarlos solos, voy a enviarles al Espíritu Santo, ¿verdad? Y él les dijo lo siguiente, cuando él venga, el Espíritu Santo, cuando él venga, número 1, esa es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo aquí en la tierra, número 1 es, él convencerá al mundo del pecado. Estoy citando Juan 16:8. Cuando el Espíritu Santo venga aquí a la tierra, esto fue lo que Jesús dijo, él como número 1 convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no cree en mí. Usted nota que sin la obra del Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo, es imposible obtener la salvación. ¿Y qué estaban haciendo los escribas en ese entonces? Negando deliberadamente y voluntariamente la obra del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, la blasfemia contra el Espíritu Santo, tal vez ampliándolo un poquito más, consiste en atribuirle a Satanás la obra que el Espíritu Santo hace, pero no es solamente ahí. Consiste en negar conscientemente y deliberadamente la obra del Espíritu Santo. Cito nuevamente Juan 16:8. Si yo rechazo el Espíritu Santo, que es el que me convence, el que me lleva a arrepentirme y llegar a los pies de Cristo, es imposible que obtenga salvación. Por eso en eso se basa la blasfemia, un pecado imperdonable.
¿verdad? Mis hermanos lo dijeron de una manera distinta, la incredulidad. Ellos decidieron no creer. Y mire, hay diferentes datos importantes, yo lo tengo anotado acá. Mire, en las dos historias de Marcos 3 y Mateo 12, Jesús dice, todo pecado, cualquiera que sea, será perdonado. Todo el pecado que ustedes tienen contra el Padre será perdonado. Si ustedes pecan y blasfemian contra el Hijo será perdonado, pero contra el Espíritu Santo no. Ahora, ¿por qué razón? Mire, si vemos para atrás, en retrospectiva para atrás, podemos ver que Dios en el bautismo, cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, se escuchó la voz del cielo, o sea, el mismo Dios, y ahí estaban los fariseos viendo. Ahí estaba mucha gente observando. El mismo Dios dijo, se escuchó la voz en el cielo y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ellos no creyeron. Juan el Bautista dio testimonio de él y tampoco creyeron. Y tenían a Juan el Bautista como un profeta. Incluso los profetas hablaron de Jesús. La ley hablaba de Jesús, la misma ley de Moisés, a la cual los fariseos creían mucho. Y no creyeron tampoco a Jesús por la ley de Moisés. Estaban las escrituras, hermanos, las escrituras, la palabra de Dios, y tampoco decidieron creer. En el mismo Evangelio de Juan 5:39, Jesús les dice, ustedes escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece, ustedes creen que en ellas se encuentran la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, les dijo Jesús, pero ustedes no creen. La misma palabra habla de mí, pero ustedes no creen. En conclusión, no le creyeron a la voz del Padre, no le creyeron al testimonio de Juan el Bautista, no le creyeron a los profetas, no le creyeron a la misma palabra del Señor, solamente queda el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado. Entonces, si yo rechazo la obra del Espíritu Santo, entonces ya no hay nada más que hacer. Es imposible que ese pecado sea perdonado, y nosotros no lo podemos llegar a imaginar, y es erróneo imaginarlo así. Que alguien le pida perdón a Dios, Señor, perdóname, y que Dios le diga, no te perdono. La blasfemia no consiste en eso. Una persona que va a blasfemar contra Dios no va a pedir perdón. ¿Por qué? Porque no va a creer en la obra del Espíritu Santo, porque está rechazando totalmente el poder de Dios a través del Espíritu Santo. No significa de que alguien va a pedir perdón y Dios le va a decir que no. Todo aquel que comete pecado y se arrepiente y pide perdón a Dios, Dios le perdona. Pero eso significa que fue el Espíritu Santo el que me llevó a arrepentirme. Pero si yo rechazo la obra del Espíritu Santo, no puede haber en mí ninguna clase de arrepentimiento. Tengo mucho más, pero creo que por el tiempo no voy a poder seguir. Bueno, gloria a Dios. Seguimos con la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Puede un cristiano cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno, A ver. concluyo que no. Un cristiano no puede cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y muchos pueden diferir, ¿verdad?, con lo que yo estoy diciendo, y no hay un respaldo bíblico. Porque en el área donde yo he crecido, ¿verdad?, podría decir, o nací espiritualmente hablando, a nosotros nos enseñaron, ¿verdad?, que juzgar o no recibir una profecía era una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y pues ahí vamos creciendo con eso, ¿verdad?, con ese temor. Pero conforme nos vamos dando cuenta, el pastor Lester tocó el versículo que yo había dejado para contestar esta pregunta, que es 1 Corintios capítulo 12 versículo 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces está diciendo nadie que hable por el Espíritu. Entonces, sabiendo que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿qué quiere decir esto? Que ese ser espiritual, ese ser que se describe como amoroso, bondadoso, en fe, en paz, en gozo, en mansedumbre, vive en cada uno de nosotros. Y si hablamos por él, que es lo que nosotros hacemos, ¿verdad?, hablamos a través de él, no podemos decir a Jesús esta palabra, ¿verdad?, que es un poco fuerte. No podemos llamar a Jesús maldición, sino todo lo contrario, es una bendición, ¿verdad?, que Jesús haya venido a nuestra vida y que nos haya escogido, ¿verdad?, para alabanza y gloria de su nombre. Entonces sigue diciendo el apóstol Pablo,
y nadie puede llamar Señor sino por el Espíritu Santo, ¿verdad? Esta palabra Señor, ¿verdad? Se describe como Kyrios, que se traduce, ¿verdad? Señor de todo, Señor de mi vida, Señor de mi hogar, Señor de mi familia, Señor de mi casa, Señor de todo, ¿verdad? Así se describe esta palabra. Entonces, yo no puedo llamar que el Señor es mi Señor si no es por el Espíritu Santo. Hay otras cosas, ¿verdad?, que nos han hecho creer de que pareciera ser, ¿verdad?, que como que si cometiésemos este pecado, perdón. Pero vuelvo y repito, ¿verdad? Palabra del Señor es esta. Nadie puede cometer esta blasfemia que hable por Dios. O sea que, en otras palabras, ¿verdad?, que la presencia de su Espíritu Santo mora en nosotros. Nuestro pastor Lester hablaba, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento era Jehová de los ejércitos. No lo dijo de esta manera, ¿verdad? En el Nuevo Testamento estuvo Jesús. Y hoy en el tiempo de la iglesia tenemos al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que sucede, amados hermanos? Que muchas veces, ¿verdad?, apagamos o contristamos al Espíritu Santo. Yo les tenía unos versículos, bueno, les tengo unos versículos, ¿verdad? No sé si se salen del tema, pero por ahí vamos. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Oiga lo que dice el apóstol Pedro. Pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, podríamos decir, ¿verdad?, que es una persona que probablemente vino a la iglesia, probablemente se vistió como cristiano, habló como cristiano y pues se engañó a muchos, ¿verdad? Pero su corazón no había sido transformado, o lo podemos decir de esta manera: el Espíritu Santo no moraba en esa persona. Entonces dice que es la palabra bien fuerte, ¿verdad? Dice acá: el perro se vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno o en el lodo. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que esta persona no fue restaurada. ¿Y qué nos hizo restaurarnos delante del Señor? Pues fue su sangre, ¿verdad? Y su Espíritu Santo que ahora vive en nosotros. ¿Por qué el perro se come su vómito? De la pregunta, porque es su naturaleza. Para que ya no lo haga, ¿verdad?, tiene que haber un cambio de naturaleza, la cual ha ocurrido, ¿verdad?, en el creyente. Su antigua naturaleza pecaminosa o inclinada hacia el pecado fue cambiada y hoy tenemos una naturaleza, podríamos decir, distinta, ¿verdad?, que está encaminada a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué pasa con el puerquito, ¿verdad?, o la puerca que dice acá? Que probablemente la laven, la tengan limpiecita, pero su naturaleza la va a hacer revolcarse en el lodo, y es la persona no convertida, ¿verdad?, que está en su pecado y en su pecado. Pero cuando nosotros hemos sido regenerados a través de la obra del Espíritu Santo, nuestra vieja naturaleza cambió. Y termino con primera carta de Juan, para ser bien conciso, ¿verdad?, en lo que voy a decir. Primera carta de Juan, capítulo número 2, versículo 19. Dice el apóstol Juan: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué está hablando acá, verdad? Está hablando del anticristo y de los falsos maestros, pero está diciendo otra vez, ¿verdad?, de personas que aparentan ser cristianas, pero que su corazón no ha sido regenerado. Entonces, sí estuvieron con nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Entonces vemos acá, ¿verdad?, que el apóstol Juan hace una referencia, ¿verdad?, exacta de lo que está diciendo el apóstol Pedro, ¿verdad? Que aunque probablemente puedan sentarse con nosotros, asistir a la iglesia, pero si no ha habido un arrepentimiento, que dijo el pastor Lester, ¿verdad?, que es el Espíritu Santo el que convence de pecado y que hace a la persona huir de su vida, es el poderoso Espíritu Santo, ¿verdad? Y de ahí las otras cosas, ¿verdad?, que no están acá en el tema, pero que también son obra del Espíritu Santo, ¿verdad? El cual son los dones, el cual son algunas manifestaciones, ¿verdad?, que son bíblicas, pero las cuales, ¿verdad?, no es lo que estamos hablando en este momento. Entonces, creemos, ¿verdad?, firmemente que el pecado imperdonable es un pecado, que nosotros como hijos de Dios no podemos cometer, ¿verdad? No nos corresponde a nosotros, sino que dijimos, ¿verdad?, recapitulando, que era la duda o la incredulidad, negar la obra de Dios voluntariamente. Así que termino acá, hermanos. Dios los bendiga.
Qué interesante la postura del pastor Oscar Escobar. Así, para cerrar este primer bloque, vamos a dejar al hermano Jesús Campos. Entonces, como podemos ver, ¿verdad?, es que tenemos que tener un gran cuidado, pues, porque el Espíritu de Dios también se contrista, como vuelvo y repito, pues, en una persona. Y es un gran tesoro que Dios nos ha dejado para nosotros como hijos de Dios, en el cual pues, podemos acudir. Es más, tiene que andar con nosotros y estar en comunicación, pues pedirle al Señor a través de nosotros, que muere en nosotros, pues, la ayuda continua. Gracias por seguir con nosotros. Después de esta pausa vamos a seguir con el tema que es la blasfemia contra el Espíritu Santo y si un cristiano lo puede cometer. En esa segunda parte vamos a tener la participación del pastor Lester López. Adelante, hermano Lester. Para esta segunda parte, ¿puede un cristiano cometer blasfemia contra el Espíritu Santo? Rotundamente no. ¿Por qué no? Porque según la Biblia, la blasfemia contra el Espíritu Santo es negar conscientemente y voluntariamente la obra del Espíritu Santo. Y si el cristiano es cristiano, qué ironía, ¿verdad? Porque le creyó al Espíritu Santo, se dejó guiar por el Espíritu Santo, no endureció su corazón al Espíritu Santo como lo hicieron los fariseos para llegar a Cristo. Entonces un cristiano no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Mire, yo creo que hay una confusión, pienso. Una cosa es blasfemar contra el Espíritu Santo y otra cosa es contristar al Espíritu Santo. Contristar o apagar son los términos que más se utilizan, son dos cosas totalmente distintas. Contristarlo, nosotros lo podemos contristar incluso con simplemente gritar. Según Efesios 4 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, quítese de vosotros toda gritería, contienda, malicia, y da una lista de pecados con la que nosotros podemos contristar al Espíritu Santo. Entonces eso es así, eso es un pecado en sí. No es un pecado en sí, sino que el fuego, podríamos decirlo de esa manera, a la presencia del Espíritu Santo puede ir disminuyendo en nosotros, pero es totalmente diferente contristar al Espíritu Santo y blasfemar contra el Espíritu Santo. Espero que quede claro. ¿Un cristiano puede blasfemar? No. Si usted es un cristiano y va a ver este video y dentro de sí usted piensa que ha blasfemado contra el Espíritu Santo, está totalmente equivocado. Empíricamente hablando, hermano, hace un tiempo yo he tenido la oportunidad, específicamente en este tema de la blasfemia, a ayudar a diferentes personas. Me impresionó una vez que por una página que tengo de Facebook, me llamó un muchacho, un joven, bien preocupado, porque una persona que piensa que ha blasfemado contra el Espíritu Santo va a tener ansiedad, se va a lamentar, va a llorar, van a haber sentimientos fuertes dentro de sí, y se lo digo porque yo fui una de las personas que creyó haber cometido pecado imperdonable, blasfemia contra el Espíritu Santo, porque en determinado tiempo en mi vida cristiana venían pensamientos a mi vida, algo que me decía que blasfemara contra el Espíritu Santo, que hablara mal, que pensara mal, que me imaginara cosas, porque eso viene así, se lo hablo desde mi experiencia, dije empíricamente. Y lo corroboré, me di cuenta que es un pecado bastante común, que al mismo tiempo es silencioso, que no sale a la luz a veces en las congregaciones porque quizás no estamos conscientes, ¿verdad?, de lo que verdaderamente significa la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este muchacho era de Colombia y me dice a mí, pastor, yo tengo un problema, o sea, yo no lo conozco a usted y de hecho ni siquiera lo conozco a él ni lo conocí. Yo tengo este problema, a mí no me deja dormir la idea de que yo he blasfemado contra el Espíritu Santo y aquello de que yo no tengo salvación, porque ese es el propósito del diablo, para hacernos creer que nosotros hemos blasfemado contra el Espíritu Santo, hacernos creer que no tenemos salvación. En mi caso yo creía que ya no tenía salvación. Mayormente hasta teníamos miedo de ir a esa escritura, ¿verdad?, directamente. Cuando leía la Biblia iba pasando por Marcos 3, perdón, y Mateo 12, yo trataba la manera de pasar de largo, pero porque tenía temor y creía que
no había sido salvo. Volviendo al tema del muchacho, llamaba en agonía, en ansiedad, hermanos, pensando que había cometido el pecado imperdonable. Y no, el muchacho estaba totalmente equivocado. Él me dice, yo creo en Jesús, Él es mi Salvador, yo sé que sin Él no puedo vivir. Y casi lo mismo que a mí me estaba pasando, le estaba pasando a él. Y yo le dije, no, definitivamente no está cometiendo. Y él me lo repetía muchas veces, pero usted cree de verdad que sí tengo salvación. Por supuesto, sobre sus rodillas, dígale al Señor que le ayude a quitar esos pensamientos de sí. Él estaba creyendo en Jesús y en la obra del Espíritu Santo, y por tanto él no estaba blasfemando, sino que era un pecado, se pudiera decir que Satanás quería hacerle creer a él. Y no fue la única persona, me he topado con otras personas también, un amigo incluso sumió bastante, ¿verdad?, en ese problema, porque quería lo mismo, totalmente hundido en la ansiedad, porque la palabra ansiedad va ligada al pensamiento de uno haber blasfemado contra el Espíritu Santo, pero era una persona también que creía en Cristo, una persona que tenía temor de Dios, una persona que quería hacer las cosas bien, y como todo ser humano, pues todos cometemos errores, pero una persona que creía en la obra del Espíritu Santo. Entonces, digo esto, mis hermanos, ¿por qué? Porque yo sé que más de alguien va a escuchar este video y se va a preguntar, o tiene la pregunta, la duda de si ha cometido el pecado imperdonable. Número uno, si es cristiano, imposible, no puede cometer el pecado imperdonable, no puede blasfemar contra el Espíritu Santo de la manera que los escribas lo hicieron. ¿Puede contristar al Espíritu Santo? Eso sí, pero eso, al inicio dijimos que eso es otra cosa. Una señal de que usted no ha cometido el pecado imperdonable o blasfemia es precisamente la tristeza que siente su corazón y el miedo de haber blasfemado, porque te tiene cuidado y tiene ese cuidado, ese miedo, ese temor de haber blasfemado. Quiere decir que esa tristeza misma se la está poniendo el Espíritu Santo, ese miedo, ¿verdad? Esa tristeza que es para bienestar nuestro, si se pudiera decir así. Entonces, una señal de que no hemos cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo es precisamente ese miedo, ¿verdad? Y el querer buscar que si he cometido, que si tengo perdón. Entonces estamos claros, ¿verdad? Un cristiano, no, porque ha creído en Cristo y por tanto en la obra del Espíritu Santo. Y quiero, para terminar, que sepamos que la blasfemia contra el Espíritu Santo no se basa en decir meramente la verdad. Ellos se decidieron totalmente. Y para finalizar, un fariseo, o los fariseos, usted puede ver en la Biblia, yo sé que todos lo sabemos, venían a Jesús de la siguiente manera: Maestro, ¿qué dice la ley acerca del adulterio? Por ejemplo, cuando hallaron a la mujer en adulterio, ¿qué dice la ley? La ley dice que hay que apedrearla. Venían con preguntas, venían hablando con él. ¿Qué dice la ley? Debemos apedrear. Maestro, ¿qué crees tú? Otra pregunta. ¿Es lícito dar tributo a César? Otra pregunta. Vean la manera en la que los fariseos se venían. Pero en esta ocasión no vienen preguntándole, no vienen queriendo saber algo de él, sino vienen con una definición exacta, con una decisión definitiva, y es: tú eres Satanás, o tú, por el poder del príncipe de Belcebú, perdón, por el poder de Belcebú, o el príncipe de los demonios, echas fuera a los demonios. Entonces, ellos ya no venían con una pregunta, ellos ya no venían para saber algo de él, ellos venían totalmente con una definición: no creo en la obra del Espíritu Santo y no creo en ti. Imagínense todo lo que Jesús al final hizo, sus obras, sus milagros, el amor que mostraba y fue a la cruz, todo lo que él hizo. ¿Y cuál fue la conclusión de los fariseos? Tú eres Satanás, prácticamente. Tú eres Belcebú, y por el poder de él tú estás echando fuera los demonios. Así que espero, mis hermanos y amigos, que de alguna manera pueda ayudar a alguien, que tan solamente hubiera una persona que pudiera ver el video y pudiera salir de dudas y ser liberado de ese pensamiento, pues sería de mucha... Equívoco. Sí, exactamente, equívoco, totalmente. Esta es mi participación, espero haber sido directo, ¿verdad? Y siempre vamos a pedirle la gracia a Dios para que nos ayude a ser cada día mejores. Que el Señor les bendiga.
Bueno, damos gracias a Dios porque nos permitió poder llevar a cabo este segundo programa de Evangelios Sin Fronteras. Esperamos que les haya gustado el tema del día de hoy. Déjenos sus comentarios y sugerencias abajo del video. Y a continuación me despido, soy Verónica de Escobar. Vamos a dejar al pastor Oscar Escobar para que nos despida. Dios me los bendiga. Amén, que el Señor les bendiga. Damos finalizado, ¿verdad?, este bloque. Y esperando en Dios, ¿verdad?, que nos puedan acompañar en este viaje, ¿verdad?, de Evangelios Sin Fronteras, y que se puedan suscribir al canal, ¿verdad? Y esperando en Dios que también sea de mucha bendición, tanto como para nosotros lo ha sido, ¿verdad?, disfrutar este tema de antemano, ¿verdad? Dios les bendiga y adelante.